Función vectorial. Las funciones vectoriales pueden emplearse para estudiar curvas en el plano, en el espacio, movimientos de objetos o de partículas. Veamos qué son las funciones vectoriales. F, definida de A en B, es una función vectorial si solo si A está contenida en R y B está contenida en Rn. Puede que A coincida con R, puede que B coincida con todo el espacio Rn. Observemos que F arriba tiene una flechita. Esto indica función vectorial. A es un conjunto de números reales. Por lo tanto, a un número real se le va a asignar un elemento de B. ¿Quién es B? Un subconjunto de Rn. Si n, por ejemplo, es 2, tendría R2. Por lo tanto, vectores de dos componentes. Si n es 3, R3. Al número real le asigna un vector de R3. Y así para todo n natural. Es decir, una función vectorial asigna a cada número real perteneciente a A, el dominio, un vector n upla. El conjunto imagen está formado por vectores. Entonces, f vectorial, función vectorial f, está definida de un conjunto A, contenido ampliamente en R, a un conjunto B, contenido ampliamente en Rn, con n mayor o igual que 2. Se lo puede escribir como f de t igual vector x. ¿Quién es el vector x? Un vector con n componentes. X sub 1, X sub 2, X sub n. Pero ojo, cada una de estas componentes dependen de t. Entonces, f de t es igual a x sub 1 de t, x sub 2 de t, x sub 3 de t, x sub n de t. Cada una de estas son funciones que dependen de una única variable real, t, y en realidad a t se lo denomina parámetro de esta función vectorial. Por ejemplo, f definida de R a Rn, pero en este caso n es 2. F de t es igual a 2t, t cuadrado más 1. Un vector de dos componentes, entonces el conjunto imagen está contenido en R2. Primera componente, 2t. Segunda, t cuadrado más 1. El dominio es reales. ¿Cómo se buscan las imágenes? Bueno, elijamos algunos valores de R. Por ejemplo, 0. F de 0. Evaluar la función vectorial en 0 significa reemplazar t por 0. Entonces quedaría 2 por 0, 0. 0 cuadrado más 1, 1. La imagen de 0, f en 0, es 0, 1. F en 1. Reemplazamos t por 1. 2 por 1, 1 cuadrado más 1. F en 1 es 2, 2.
¿Cuál es la imagen de menos 1? Habrá que reemplazar menos 1 en el lugar de la t y obtenemos menos 2, 2. Lo mismo para f en 3 o cualquier otro valor real que pretendamos determinar. ¿Y esto cómo se dibuja? ¿Cómo se dibuja una función vectorial? Por un lado, necesito pensar en el dominio reales y por el otro lado, en las imágenes. Estas funciones vectoriales, o mejor dicho, las funciones vectoriales, no se grafican como veníamos acostumbrados a graficar. Antes, en el mismo esquema, teníamos el dominio, la imagen, la gráfica de la función. Ahora, no. El dominio es reales. Imaginemos que está acá, ¿sí? Acá está la recta real. Acá está el dominio. A cada uno de estos valores del dominio, a cada uno de los puntos del dominio, le corresponde una única imagen. Una única imagen, por ejemplo, para el 0, el 0, 1. La imagen sí la tenemos que graficar en R2. Pero veamos cómo. La imagen de 0 es 0, 1. Vector. 0, 1. Es decir, tomamos de aquí un elemento, el 0, y su imagen es la que voy a dibujar. ¿Cómo dibujo 0, 1? Un vector cuyo origen es el origen de coordenadas. A partir de ahí, el 0, 1. 0 en la dirección horizontal, 1 en vertical, y este vector azul. La imagen es, en realidad, el punto final del vector, ahí donde ahora está el cursor. Ese es el punto. Marcamos el vector azul como para guiarnos, pero lo que te debo rescatar sí o sí, o sea, lo importante es el punto final de este vector. Por eso me quedo con el cursor ubicado allí. Ese punto pertenece a la imagen. Veamos qué pasa con f de 1. El 1 está acá, en el dominio, que es algo auxiliar que no se dibuja. El 1 tiene como imagen 2, 2, un vector cuyo origen es el origen de coordenadas y debo ubicar al vector 2, 2. 2, 2 es 2 horizontal, 2 vertical, el vector en rojo, cuyo punto final es donde ahora está ubicado el cursor. Ese punto, el punto final del vector, corresponde a la imagen de la función vectorial. No el vector rojo, sino el punto final del vector. Grafiquemos otro. F de menos 1 es menos 2, 2. El menos 1 está acá, en la recta real, en otro lugar. ¿Cuál es la imagen? Menos 2, 2. Un vector con origen en el 0, 0 y componente horizontal menos 2, vertical 2. Sería el vector verde. Pero me quedo con el punto final del vector, donde ahí ubiqué al cursor. Ese punto es el que va a interesar. El vector verde, no, es una herramienta auxiliar. Entonces ya determinamos 3 puntos. El primero, el segundo
y el tercero. Aquí tenemos anotado otro más, f de 3, 6, 10. 6, 10 sería un vector con origen en 0, 0, y 6, 10 ya me fui de la representación. ¿Sí? Quedaría por allá arriba. Entonces, tengamos presente que para graficar funciones vectoriales debemos ubicar el vector con origen en el origen de coordenadas y nos quedamos con el punto final del vector. Todos esos puntos finales van a determinar una curva, esta que ahora estoy recorriendo. Veamos qué pasa con otra función vectorial. En este caso, f, definida en el intervalo cerrado 0, 2pi, a R2, siendo f de t igual a coseno t, seno t. Ahí hay un paréntesis de más. Bueno, algo similar a la situación anterior, se le asignan valores a t del intervalo 0, 2pi. Aquí hay algunos. Las respectivas imágenes, todos vectores de R2. Por ejemplo, pi sobre 2 tiene como imagen coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2. 0, 1. 5 cuartos de pi tendrá como imagen coseno de 5 cuartos de pi, seno de 5 cuartos de pi. Y hay que ubicar los puntos sobre el plano. ¿Cuáles son? Bueno, recordemos que nos interesan todos los vectores con centro en el origen de coordenadas y nos quedamos con el punto final de cada uno de los vectores. Este vector, 1, 0. Nos ubicamos en el origen y el 1, 0 está aquí, este punto. Otro vector, por ejemplo, el que le corresponde a 3 cuartos de pi, será menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Nos ubicamos en el origen, menos raíz de 2 sobre 2, indicación hacia la izquierda, y luego ascendemos. Será un punto de este sector. Y así con cada uno de los puntos que figuran en la tablita, pero obviamente no podemos poner todos los elementos del intervalo cerrado 0, 2pi. Hay infinitos. Si pudiésemos, obtendríamos esta curva, una curva cerrada. Observemos que la imagen de 0, ¿sí? Nos había dado aquí 1, 0, ¿sí? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, y en 2pi, aquí, por eso antes quería modificar y hacer dos cosas a la vez, pero hagámoslo de a uno. 2pi, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Tenemos aquí el punto. Bien, aquí entonces la curva, una circunferencia.
Antes de continuar, una aclaración sobre la nomenclatura. En algunos textos, la función vectorial, en vez de estar escrita como f y una rayita arriba, puede estar escrita la f en negrita. Es decir, podemos encontrar función vectorial f de t o f en negrita y la t, en donde nos están indicando exactamente lo mismo, que f es una función vectorial con parámetro t. En el caso de considerar un conjunto imagen con contenido en R2, tendremos, por ejemplo, x de t versor y más y de t versor j, ¿sí? Dos componentes. Estamos en R2. Si estamos trabajando, pero en el conjunto imagen contenido en R3, tendríamos los tres versores o el vector con las tres componentes. Por ejemplo, al pensar en R de t, función vectorial, R de t igual coseno t, seno t, t, con t perteneciente a los reales, podemos dar valores distintos a t y obtenemos las respectivas imágenes. Pero ojo, ¿cómo tenemos que hacer la representación gráfica? Recordemos que el vector tiene que estar ubicado con origen en el origen de coordenadas, en el 0, 0, 0. Y a partir de ahí se indicará el vector, por ejemplo, R de 0, es decir, 1, 0, 0. Nos interesa el punto final del vector. Al hacer esto, obtenemos esta curva. Observemos que, por ejemplo, el primero de los mencionados, 1, 0, 0, corresponde a este punto. Y así con cada uno de los obtenidos. Aquí solamente hemos marcado la curva, solamente hemos marcado las imágenes para facilitar la interpretación y porque además es lo que nos va a interesar. Tanto este dibujo como los siguientes pueden hacerse fácilmente en GeoGebra. ¿Cómo hacemos los dibujos? Bien, tenemos que tener en claro la expresión de la función. En este caso, una función que es una curva que tiene parámetro t y tiene tres componentes, ¿no? El vector es de R3. La opción que debemos elegir o escribir es curva y ahí va a aparecer la indicación para escribir las expresiones cada una de las componentes. Va a aparecer la necesidad de escribir la primera expresión, entonces acá nos va a pedir el GeoGebra la expresión 1, luego yo lo separo así, pero eso es para indicar simplemente que a continuación nos va a pedir la expresión 2, en este caso seno de t, a continuación nos va a pedir la expresión 3, ¿por qué? Porque hemos elegido curva, pero en R3, ¿sí? Luego nos va a pedir el parámetro, es decir, ¿qué es lo que está variando? Bueno, yo aquí estoy considerando que el parámetro es t, ¿sí? Entonces, en vez de poner la palabra parámetro, obviamente voy a tener que poner t. Luego me va a pedir el valor inicial y finalmente el valor final.
tanto valor inicial como valor final son del parámetro. En este caso, me decían que t pertenecía a R. Y yo no puedo poner R como valor inicial o como valor final. Podría pensar en dar valores puntuales, ¿sí? Y acá la variación la hicimos de 0 a 5 medios de pi. Entonces podría poner, en vez de valor inicial, por ejemplo, 0, si quieren, se puede poner 0, o se puede poner 30, o se puede poner el valor que quieran. Y como valor final, en este ejemplo habíamos puesto 5pi sobre 2. Recuerdo que pi se puede escribir directamente pi en el GeoGebra y ningún problema. Entonces, con esta indicación podemos construir una curva en R3 como esta. Si en vez de estar trabajando en R3, estoy trabajando en R2, como es el ejemplo anterior, el que nos dio la circunferencia, permítanme que voy a copiar esto y lo voy a agregar acá. La expresión que voy a necesitar no es la de una curva en R3, sino una curva en R2. Entonces, la diferencia simplemente es que voy a necesitar poner dos expresiones, para la primera y para la segunda componente. Voy a volver a indicar el parámetro, el valor inicial del parámetro y el valor final del parámetro. Hago énfasis en que estos son valores iniciales y finales del parámetro t y no tiene por qué estar reflejado en el dibujo. Acá yo no estoy viendo t. No se confundan con eso. Bien, continuamos entonces. Habíamos mostrado esta curva, que es una hélice que va teniendo una forma circular. Justamente, yo empleé varias veces ya la palabra curva. Curva corresponde a hacer eso, la imagen de la función vectorial. Esto que aquí en negro estamos viendo, esta curva, que uno naturalmente lo llama así, bueno, eso es la imagen de la función vectorial. Y esto es lo que va a interesar. ¿Cómo determinamos el conjunto dominio? La función vectorial, por ejemplo, la función vectorial f, que tiene un dominio A contenido en R y cuyo conjunto imagen está en Rn, la escribíamos como una f sub 1 de t, f sub 2 de t, f sub n de t, en donde f sub 1, f sub 2, f sub n son todas funciones escalares. El dominio de la función vectorial es la intersección de todos esos dominios. Habrá que pensar el dominio de cada una de las funciones componentes y luego hacer la intersección de esos dominios. Por ejemplo, consideremos la función vectorial f, definida de A en R2, como f de t igual logaritmo natural de t, 1 dividido t menos 3. ¿Cuál es el dominio de cada una de estas componentes? Logaritmo de t tiene como dominio reales positivos. Logaritmo de t es una función conocida. Ningún problema para determinar su dominio. 1 sobre t menos 3 corresponde a f sub 2 de t. Su dominio real es menos 3. El dominio de la función vectorial será la intersección de ambos. Por lo tanto, el dominio de la función vectorial es todos los reales positivos, salvo
el 3. Lo común entre ambos dominios, entre el dominio de f sub 1 y el dominio de f sub 2, es la intersección, es el dominio de la función vectorial. Consideremos un ejemplo más. En este caso, la función vectorial está dada por f de t igual logaritmo de t, 1 sobre t menos 3, raíz cuadrada de t menos 2. Tenemos el dominio de f sub 1, reales positivos, dominio de f sub 2, reales menos 3, dominio de f sub 3, intervalo cerrado en 2, más infinito. Lo común entre estos tres conjuntos, la intersección, es intervalo cerrado en 2, abierto en 3, unión intervalo abierto 3 más infinito. Este es el dominio de la función vectorial. Recién mencionamos que el conjunto de imagen de las funciones vectoriales son justamente las ideas que estábamos rescatando al graficar esta curva, por ejemplo. Entonces definamos qué es una curva. Se llama curva gamma a la imagen de una función vectorial, ya sea que estén trabajando en R2 o en R3. T, el parámetro, tiene que estar contenido en algún intervalo. El intervalo puede ser cerrado, abierto, puede ser directamente todos los reales. X sub 1 o x de t, y de t, z de t, según corresponda, son todas funciones continuas en ese intervalo. R de t, es una función vectorial. T es el parámetro. Y entonces gamma justamente es la curva, es la imagen de esa función vectorial. Se dice que R de t es la parametrización de la curva gamma. El sentido de recorrido de la curva lo define el sentido creciente de t. Es decir, nosotros tenemos que indicar, además de la fórmula, de la expresión de R de t, cuál es el intervalo al que pertenece t. Este intervalo, su sentido creciente, define cómo se recorre esa curva. Veamos, por ejemplo, esta situación. R de t igual 2 coseno t versor i menos 3 seno t versor j. Es decir, 2 coseno t menos 3 seno t. Y te pertenece al intervalo cerrado 0, 2 pi. El primero de los valores que toma t es 0. R en 0 va a dar el punto inicial. La imagen de 0 es el punto inicial. ¿Por qué? Porque t empezó ahí. T pertenece al intervalo cerrado 0, 2 pi. Arranca, por decirlo de alguna manera, en 0. Cuando t es 0, R en 0. 2 coseno 0 menos 3 seno 0. 2, 0. Ese es el punto inicial. Luego puede tomar otros valores. Son todos valores que determinan puntos intermedios, hasta llegar a t igual 2pi. Último valor para t. Entonces, R en 2pi, 2, 0,
es el punto final. Observemos que aquí estamos marcando el primero de los puntos, punto inicial, 2, 0. Este punto A. Ojo, era el punto final de un vector, del vector 2, 0. Nos quedamos con el punto. El vector se ubica a partir del origen de coordenadas, vector 2, 0, me quedo con el punto A. Luego, puedo pensar en R en pi sobre 2, 0 menos 3. A partir del origen de coordenadas, 0 menos 3. Este es otro. Lo mismo para cualquiera de estos. Aquí estamos marcando el vector, pero me voy a quedar con el valor de la imagen, menos 2, 0, con el punto. Al recorrer toda la curva, llego, en este caso, al punto final, 2, 0, que es el mismo que el inicial. ¿Sí? Entre comillas, dimos toda la vuelta. Dimos toda la vuelta con este sentido horario. Acá con la flecha estoy marcando el sentido en que se recorrió la curva. Justamente, esta curva, podemos ver que es una elipse. Voy a achicar un cachitito para, bueno, para poder ver toda la curva. Es una elipse, pero no está dada como habitualmente yo tenía la ecuación de una elipse. Está parametrizada. ¿Cómo la llevo a una expresión rectangular cartesiana? Bueno, pensemos que la primera de las componentes, ahí vuelvo a agrandar, es 2 por coseno t, la segunda menos 3 seno t. Podemos eliminar el parámetro t, comenzamos a despejar, quedaría x dividido 2 igual coseno t, y dividido menos 3 igual seno t. Bueno, si nos acordamos de Pitágoras, y espero que sí, coseno de t cuadrado más seno de t cuadrado es igual a 1. Entonces, si elevamos al cuadrado estas expresiones, quedará x sobre 2 al cuadrado más y sobre menos 3 al cuadrado, igual a 1. Por lo tanto, la expresión conocida de una elipse, x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Esta es la expresión cartesiana de una elipse que ya sabía, pero hay una diferencia. En esta forma de escribir, no sé cómo recorro la curva. Vuelvo al dibujo. Yo podría iniciar un recorrido sobre la curva desde el punto A en sentido horario o al revés, en sentido antihorario. Y la expresión cartesiana no me da la información del sentido en que recorro la curva. Sí me da la parametrización, la ecuación paramétrica de la curva, esa información. Un ejemplo más. En este caso, R de t está dada por t más 3 versor i
más t cuadrado menos 1 versor j. Bien. T varía entre menos 1 y 2. La primera componente, t más 3. La segunda, t cuadrado menos 1. ¿Cómo tengo el punto inicial? El primer valor de t es menos 1. Su imagen, r de menos 1, 2, 0. Este es el punto inicial. ¿Cómo obtengo el punto final? Último valor de t, 2. R en 2, 5, 3. Punto final. Puedo pensar en algún punto intermedio entre el inicial y el final. Para eso, consideramos t entre menos 1 y 2, 0, 0,5, 1, 1,2, el que quieran. Aquí hay puntos intermedios. El punto A, 3 menos 1, el B, 4, 0. Veamos la gráfica. Punto inicial, 2, 0. 2, 0. Punto final, 5, 3. Aquí está, el B. Ahora, si yo solo digo A, B e identifico punto final y punto final es B, punto inicial es A. Identificamos entonces el punto inicial y el punto final. Bueno, evidentemente el sentido de recorrido es el indicado con la flecha y que ahora retomo con el cursor. Pero los puntos intermedios pueden ayudar para la identificación, sobre todo, no como en este caso, pero si llegase a coincidir, como en un ejemplo anterior, el punto inicial y el punto final, ¿cómo me desplazo? ¿Cómo recorrí la curva? Entonces, los puntos intermedios, en este caso, 3 menos 1, 4, 0, 3 menos 1, 4, 0, pueden ayudarnos en la orientación. Veamos cómo esta expresión, ¿sí?, vectorial, esta función vectorial, podemos escribirla en forma cartesiana. Tenemos presente que x es t más 3. Si tratamos de eliminar el parámetro, al despejar es x menos 3 igual t, y esta expresión de t se puede reemplazar en la segunda componente, en t cuadrado menos 1. Y obtengo y igual x menos 3 al cuadrado menos 1. Esto es la expresión cartesiana de la parábola, que antes estaba dada parametrizada. Antes, t variaba de menos 1 a 2. Ahora, x tiene otra variación, ¿sí? Observemos en la gráfica, incluso se ve que no está dibujado el parámetro t, no tengo referencias de t en forma evidente en esta representación. Necesito ver la variación de x. Según la gráfica, bueno, será de 2 a 5. Y si el dibujo no lo tengo, ¿qué? Y si el dibujo no lo tengo, pienso que el primer valor de t era menos 1, y entonces ¿cuánto vale x? Si t es menos 1, me da 2. Entonces va a arrancar en 2 el valor de x. Hasta
el último valor de t era 2. Entonces x será 2 más 3. 2 más 3 tiene que ser el último valor de x. Entonces es de 2 a 5 la variación de x. Entonces aquí tenemos la misma curva escrita en forma vectorial, paramétrica, con su intervalo de variación, y en forma cartesiana. Aquí hay otros ejemplos y vamos a ver qué es lo que obtenemos al pedirle, por ejemplo, al GeoGebra que grafique estas funciones vectoriales, estas curvas en el plano. Una aclaración antes de continuar. Yo estoy mencionando el GeoGebra como aplicación que pueden utilizar, pero si alguien quiere usar otra, tranquilamente puede hacerlo, ¿no? Bien, en estos tres ejemplos, observemos que tanto R1, R2 como R3 corresponden a funciones vectoriales de R en R2, y en todos los casos, la primera y la segunda componente son iguales. En el primer caso tenemos R1 igual a T. En el segundo, R2 igual a T cuadrado. Y en el tercero, R3 igual a coseno T. Siempre el conjunto dominio es reales. Pero, ¿esto es realmente la recta y igual x? ¿Sí? O sea, donde la primera y la segunda componente son iguales. ¿En las tres representaciones obtenemos lo mismo? Si hacemos los dibujos con el GeoGebra, obtenemos estas tres imágenes distintas. En la primera, la parametrización es T y T pertenece a R. T puede tomar cualquier valor real, no tienen ningún problema. Si toma, por ejemplo, menos 10, será menos 10, menos 10. No hay ningún problema. En la segunda, la parametrización es T cuadrado. Entonces, no vamos a obtener una curva en el, por ejemplo, tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque T cuadrado es siempre no negativo. Entonces tendríamos una semirrecta. T sigue siendo todo valor real. ¿De acuerdo? Pero no estamos acá dibujando T. Estamos buscando una curva, estamos dibujando la imagen de la función vectorial. T cuadrado es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí se está recorriendo una semirrecta. ¿Qué sucede con la tercera gráfica? Coseno T. T es cualquier número real, pero el coseno de T es siempre un valor comprendido entre -1 y 1. Por lo tanto, esto corresponde a un segmento. ¿Sí? Es muy importante identificar entonces bien la curva y parametrizarla de manera adecuada, de manera correcta, ya sea teniendo en cuenta la formulita, la expresión, y también la variación del parámetro. Veamos cómo parametrizar curvas. Comenzamos con curvas en R2, en el plano.
Una forma en que podemos tener escrita una curva es como una función y igual g de x, ¿sí? Diríamos variable independiente x, lo que comúnmente tenemos, lo que venimos haciendo desde análisis 1. Este tipo de curvas se puede parametrizar fácilmente considerando que t es x. Y si t es x, y es g de t. Entonces, ¿cómo voy a escribir la parametrización? Va a corresponder a una r de t, donde en la primera componente necesito poner el parámetro y en la segunda la expresión. Por ejemplo, y igual 3x más 4, recorrida desde el punto A hasta el punto B. Veamos primero cómo armar la expresión vectorial. Si t es x, y es 3t más 4. ¿Sí? Si t es x, aquí voy a considerar que t es x. Entonces sí, es 3t más 4. Por lo tanto, r de t es igual a t 3t más 4. ¿Cómo varía t? Bueno, necesitábamos iniciar el recorrido en A, 0, 4. El punto A es el punto inicial. R de t tiene que ser 0, 4. ¿Cuándo? ¿Para qué valor de t? R de t es t, 3t más 4, igual a 0, 4. En forma evidente, creo, t es 0. Comienza en 0 para t. ¿Y el punto final? El punto final es b, 2, 10. ¿Cuál es el valor de t? R de t es t, 3t más 4. Tiene que ser igual a 2, 10. Punto final. T es 2. Por lo tanto, t varía de 0 a 2. La parametrización es r de t, t, 3t más 4, con 0 menor o igual que t menor o igual que 2. Y aquí tenemos el tramo recto, el segmento, desde A hasta B y el sentido en el que se recorre. Con la flechita indicamos el sentido de recorrido. Otro ejemplo. Y igual x cubo más 4, siendo x cualquier elemento del intervalo cerrado menos 2, 0. Una situación análoga a la anterior. Consideramos que x es t y por lo tanto la primera de las componentes. La segunda de las componentes es t cubo más 4. Buscamos la variación de t y aquí tenemos la representación gráfica del tramo de esta cúbica desde A hasta B y el sentido en el que se la recorre. Un ejemplo más. Vamos a dejarlo todo junto. En este caso, una expresión cuadrática en cartesiano. Y igual 5x cuadrado menos 2x. Con x en el intervalo menos 1, 1.
Si pensamos que t es x, t, primera componente, la segunda componente va a ser 5t² menos 2t. Entonces, ya casi tenemos parametrizada la curva. Falta considerar el intervalo paramétrico, falta considerar la variación de t. Es -1, 1. Y aquí la gráfica, desde A hasta B y el sentido en que se le está recorriendo. Veamos qué sucede si la curva, en vez de ser como las de recién, es de la forma x igual h de y. Es decir, por alguna causa nos conviene que, si lo pienso en cartesiana, la variable independiente sea y, entre comillas, esté al revés. Por ejemplo, esta parábola, que no tenga eje vertical, sino que tenga eje horizontal. Entonces, si la expresión de la curva es del tipo x igual h de y, voy a asignar a y el parámetro t. Por lo tanto, al escribir r de t, la segunda componente va a ser t, y en la primera componente voy a escribir h de t. Por ejemplo, en el caso de x igual 3 menos y cuadrado, y varía de 0 a 1. Si yo considero que y es t, entonces r de t tiene en su segunda componente t. Y la primera, correspondería a una x de t, es 3 menos t cuadrado, y es t. Entonces obtengo que r de t es 3 menos t cuadrado t. ¿Cuál es la variación de t? 0, 1. Aquí tenemos el punto inicial, A, y el punto final, B. Veamos. Si I es 0, nos encontramos con, no voy a escribir ahí, si I es 0, nos encontramos con 3 menos 0 al cuadrado, que es 0. Esto me da 3. 3 es el valor para x. Si y es igual a 0, 3 menos 0 igual 3. Esto es x. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ubicando? Al punto 3, 0. El punto 3, 0 es este. El último valor de y es 1. Si y es igual a 1, entonces x, ¿qué es? X es 3 menos 1 al cuadrado, 1. Es decir, 2. El punto es el 2, 1. El punto es el 2, 1. Punto inicial A, punto final B. Cuidado, no nos hagamos lío con los valores de t.
X, Y. Ojo. Entonces, este tramo, desde A hasta B, corresponde al azul. Si lo hubiese querido parametrizar, no de esta forma, no pensando que Y es igual a T, sino que X es igual a T, probablemente tendría otra parametrización del mismo tramo. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que de acá tenemos que despejar Y y voy a generar una expresión con raíces. Y va a ser más complicado después el trabajo algebraico, el tema de si esto hay que derivarlo, integrarlo, qué sé yo, lo que se va a hacer con todo esto. Es más trabajoso hacerlo con una raíz que hacerlo con una expresión polinómica. Por eso es conveniente tener presente que algunas curvas pueden ser utilizadas perfectamente de la forma y igual g de x y otras quizás me convenga escribirlas como x igual h de y. ¿Qué pasa si tenemos una circunferencia? ¿Cómo parametrizo? ¿Cómo parametrizo una circunferencia? Bueno, veamos. La expresión cartesiana de una circunferencia centrada en el origen de coordenadas de radio R, conocemos que es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Si tuviera que escribir esta expresión de manera vectorial, parametrizándola, podría pensar en x igual r coseno t, y igual r seno t. Y que t varíe de 0 a 2pi, es decir, que dé toda la vuelta. Estoy en una circunferencia completa. Esto se justificaría con algo muy similar a lo hecho en un ejemplo anterior que lo hicimos para la elipse. Pero pensemos que si aquí despejamos o tratamos de eliminar el parámetro, x sobre r es igual a coseno t. Y sobre r es igual a seno t. Si esto lo elevamos al cuadrado y después sumamos, con ayuda de Pitágoras tendríamos la ecuación cartesiana. Entonces, tranquilamente puede ser expresada la circunferencia como r de t igual radio por coseno t, radio por seno t, con t entre 0 y 2pi. Si la expresión corresponde a una circunferencia que está con centro en AB, tendremos que, obviamente, correr esto. Y obtendríamos r de t igual a más r coseno t, b más r seno t, con t variando en 0, 2pi. Por ejemplo, aquí tenemos una circunferencia cuyo centro es 3 menos 1 y radio 2. La ecuación cartesiana, x menos 3 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual 4. Podemos pensar que x es 3 más 2 coseno t, y es menos 1 más 2 seno t, y escribimos la parametrización completa, considerando que t varía en 0, 2pi. Y obtenemos toda la vuelta, toda la curva. Pero, ¿qué sucede? Aquí podríamos decir que esta circunferencia se recorrió de manera completa y que coincide el punto inicial y el punto final. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, están quedando todas las gráficas abajo?
R de t igual a 3 más 2 coseno t menos 1 más 2 seno t, con t entre 0 y pi. Evidentemente esto no va a ser toda la circunferencia, porque t varía de 0 a pi. ¿Sí? Es coseno t, seno t. ¿Cuál es el punto inicial? Si r la evaluamos en 0, porque t comienza allí, obtenemos 5 menos 1. 5 menos 1 es el punto A. Punto final va a ser R en pi, 1 menos 1. B es el punto final. ¿Algún valor intermedio entre 0 y pi sobre 2. R en pi sobre 2. Esto es 3, 1. Entonces, estamos recorriendo esta curva desde A hasta B, desde este punto A hasta este punto B, en el sentido indicado por T, que es el que muestra la flecha. Si tenemos una elipse en forma cartesiana y la queremos parametrizar, la única consideración que hay que hacer es que los semiejes A y B, respectivamente, ¿sí?, no necesariamente sean iguales. Si son iguales, tengo la circunferencia. Si son distintos, observemos que la parametrización es muy parecida a la anterior. Estaríamos acá considerando R de t igual a coseno t, B seno t, muy parecido al caso de la circunferencia. Si A y B fuesen iguales, tengo la circunferencia. Y si la recorro en forma completa, 0, 2 pi. Si esta elipse está trasladada en x sub 0 y 0, vamos a, obviamente, encontrar que la parametrización también la debemos trasladar, y aquí la indicamos como una R de t igual a x sub 0 más a coseno t, y sub 0 más b seno t, y si consideramos toda la elipse, con t entre 0 y 2 pi. Aquí hay un ejemplo. Observemos que al parametrizar esta elipse, estamos considerando que el semieje horizontal es 4, por eso 4 coseno t. Está corrida, ¿sí? Está en 0 menos 1. Semieje vertical 3, de ahí que, considerando el corrimiento del semieje de vertical 3, consideramos la segunda componente como menos 1 más 3 seno t. Toda la elipse corresponde al intervalo de t, 0, 2 pi. Pensemos un poquito curvas en R3. Veamos primero rectas. Rectas en el espacio. Sabemos que la recta en R3 y también en el plano puede escribirse teniendo en cuenta un punto de la recta y el vector director. Entonces, podemos pensar que esta expresión, que ya la conocemos, en donde ya hay un parámetro t, es justamente la parametrización que yo necesitaba. Acá no se mareen tanto con los números, mejor dicho, con las letras que representan números. Tengamos presente que una recta en R3 yo ya sabía parametrizarla.
simplemente eso. ¿Por qué? Porque la armaba a su expresión teniendo presente el vector director y un punto. Estamos sobreentendiendo que el vector director de la recta no es el vector nulo. Otra posibilidad de determinar una recta en el espacio es por intersección de planos. ¿Sí? Dos planos pueden determinar justamente una recta. Si los planos son paralelos, no. Pero consideremos dos planos no paralelos. Dos planos no paralelos, si se intersectan, determinan una recta. Determinan esta curva que quiero parametrizar. Por ejemplo, queremos parametrizar la intersección de estos dos planos, que no son paralelos. Vamos a considerar t como variable o parámetro para parametrizarla. Y, por ejemplo, puedo pensar que i es igual a t. Entonces, en la segunda expresión, 2i menos 3z igual 6, si yo considero que i es t, puedo decir 2t menos 3z igual 6. Y de esta expresión, t es mi parámetro, z lo puedo despejar. Entonces, despejo. Despejo y obtengo z igual menos 2 más 2/3 de t. Entonces, sé, porque elegí que i es t. Llegué, reemplazando en la segunda, a que z es menos 2 más 2/3 de t. Entonces, ambas expresiones las voy a reemplazar en la primera ecuación, en x más y más z igual 3. Ambas expresiones, ¿sí? Reemplazo tanto i como z. Me queda x. Despejo y encuentro el valor de x. Entonces, ya está todo lo que necesitaba para parametrizarla. ¿X quién es? Lo que aquí encontré. 5 menos 5/3 de t, la primera componente. La segunda componente, ¿quién es? I. ¿Y quién era? T. Tercera componente, z. Menos 2 más 2/3 de t. Y aquí está. T perteneciente a los reales. Esta es la parametrización de la recta obtenida por intersección de estos dos planos. Aquí tienen ustedes los dos planos, el que está cuadriculado es el plano XY, los dos planos, el rojo y este celestito turquesa, y la intersección, la recta. ¿Qué pasa si la curva está determinada por dos superficies, pero que no son planos? Bueno, dos superficies tienen en común algunos puntos y determinaron una curva. Veamos entonces qué es lo que pasa. Primero vamos a generalizar la situación, o dar ejemplos, mejor dicho, de un plano como una superficie y otra superficie que no es un plano. Aquí tenemos el primero de los ejemplos. La superficie es S1, x² más y igual 4. S2, plano, z igual 3. Z igual 3 es un plano, aquí está dibujado, ¿sí? Perfecto.
Pero tenemos que tener mucho cuidado porque x cuadrado más y igual 4 no es una parábola. Estamos graficando en R3, esto es una superficie. Entonces, en R2 es una parábola. Pero yo no estoy pensando en R2, estoy trabajando con superficies. Esta expresión, x cuadrado más y igual 4, da libertad en el eje Z. Z toma todos los valores, ¿sí? Entonces, en realidad, se trata de un cilindro parabólico de eje Z. Es una superficie, más allá del nombre, más allá de que esto sea un cilindro parabólico de eje Z, más allá de esto, es una superficie. Esta superficie que está en rojo. Voy a necesitar parametrizar la curva intersección. Observen que la superficie roja y la superficie dada por el plano tienen en común puntos. Esos puntos, ahora vuelvo a subir, son los determinados en la intersección, esta curva azul. Aquí tenemos claramente ambas superficies, la curva que determinaron y aquí solo la curva. Esto es lo que yo quiero parametrizar. Esa parábola, si quieren, pero es una parábola en R3. Bueno, ¿cómo procedemos? Consideremos que x es igual a t. ¿Sí? Si x es igual a t, pensemos aquí en la superficie, acá la tengo la S sub 1. Si x es igual a t, y es 4 menos t cuadrado. Y z, claro, z en esta superficie S sub 1 no figura. Pero no nos olvidemos que tengo una superficie S sub 2, que me fijó el valor de z. ¿Sí? Es este plano, que fija el valor de z en 3. Por lo tanto, z es igual a 3. Entonces, R de t es t 4 menos t cuadrado, 3, con t perteneciente a los reales. Esta es la parametrización de la curva intersección. Otro ejemplo. La superficie es x cuadrado más y cuadrado igual 4. S sub 2 igual a z igual 1. Z igual 1, un plano. X cuadrado más y cuadrado igual 4. Estoy en R3 y corresponde a una superficie. Una superficie. Ahí. Que tiene libertad en el eje Z. ¿Por qué? Porque acá no está Z. Z puede tomar todos los valores reales. Entonces, es como que yo tenía una circunferencia. Sí, una curva de nivel, será una circunferencia. Pero tenía una circunferencia que recorre libremente el eje Z. Eso es un cilindro circular de eje Z. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo los puntos que están en este cilindro y además en el plano, perdón, acá hubo un error, Z igual 1. ¿Sí? Tenemos la superficie S sub 2, que es el plano Z igual 1, y S sub 1,
¿Qué es el cilindro? Necesito estos puntos. Aquí tenemos entonces la curva marcada, resultado de la intersección de las dos superficies, y simplemente esto negro, la curva, que es una curva cerrada, que es una circunferencia. Entonces puedo ayudarme con la idea de parametrizar una circunferencia que yo ya tenía en el plano. Podría decir que X es 2 coseno T, Y es 2 seno T. Pero ojo, estoy en R3. Esta curva está en el plano Z igual 1, ¿sí? Está ahí. Observen que está acá la curva. Entonces, ¿cómo queda parametrizado? RT será 2 coseno T, 2 seno T, 1. Y como quiero toda la circunferencia, T pertenece al intervalo 0, 2pi. Otro ejemplo. S sub 1 es I por Z igual 1. Una superficie. S sub 2 es el plano X igual 2. Otra superficie. ¿Cuál es la curva de intersección en el primer octante? Es decir, X y Z son positivos. Aquí tenemos las superficies, vemos la intersección, recordamos que estamos trabajando en R3 y por lo tanto I por Z igual 1 es una superficie. ¿Será un cilindro hiperbólico de eje X? Bueno, sí, se llama así, pero lo importante es que ahora tengo que pensar que esto es una superficie, y por Z igual 1, y tendría que parametrizarla a la curva de intersección. Acá vuelvo a mostrar las dos superficies, la roja y el plano vertical, la curva determinada, y en realidad aquí tenemos una curva en el primer octante y otra que no está en el primer octante. Lo único que nos interesa es las del primer octante. ¿Bien? Esta que aquí tiene trazo continuo. ¿Cómo lo parametrizo? Bueno, sabemos que I por Z es igual a 1. Sabemos esto, I por Z igual a 1. Entonces, si I es T, Z es 1 dividido T. ¿Y qué pasó con X? S sub 1 le da libertad a X. Al no estar, X puede tomar cualquier valor. Claro, pero los puntos que busco, además de estar en S sub 1, tienen que estar en S sub 2. S sub 2 es la que me condiciona los valores de X. Dice, X es 2, único valor posible. Entonces X es 2. ¿Y la parametrización? La parametrización resulta ser R de T igual 2T 1 sobre T. Como estamos trabajando solo en el primer octante, X positivo, Y positivo, Z positivo, debe ser T positivo. Y ahí tenemos entonces la curva y su parametrización. ¿Estamos generalizando situaciones? Veamos entonces qué pasa con esta otra, ¿no? En donde tenemos la curva de intersección como resultado de dos superficies cualesquiera. Por ejemplo, dos planos que no sean paralelos a los coordenados o perpendiculares a los ejes coordenados.
En esta situación tenemos y igual 2x y además x más y más z igual 4 en el primer octante. En realidad tengo dos planos. Un ejemplo que lo podríamos puesto más arriba, porque ya mencionamos qué pasaba cuando tenía intersección de dos planos no paralelos. Bueno, por eso este lo voy a hacer rapidito. Igual está explicado con los dibujos. Tienen los dos planos, la recta intersección, la curva que quiero parametrizar y la parametrización. Con la variación de t, obviamente. ¿Por qué? Porque yo quiero, en este caso, recuerden, en el primer octante, x y z positivos. Si yo esto lo dejo así, es decir, dejo indicado r de t igual a t, 2t, 4 menos 3t, y nada más, primero y principal, esto está mal parametrizado, porque ¿dónde varía t? ¿Cuál es el intervalo de parametrización? Así como está, no sirve. Para parametrizar yo necesito una expresión y el intervalo en donde está variando t. Hasta ahora no lo escribí. Falta eso. Si estamos pretendiendo que la curva esté solo en el primer octante, x y z positivo, observemos que acá t es x. Entonces, bueno, t tiene que ser mayor o igual que 0, seguro. Pero hasta qué valor y hasta que cada uno de estos, tanto 2t como 4 menos 3t, también sean positivos. Entonces la parametrización completa sería considerar r de t igual t, 2t, 4 menos 3t, con t entre 0 y 4 tercios. Y ahí está el tramo de la recta que nos interesa. Bueno, aquí nos aparecen otras superficies. En la primera situación nos encontramos con y igual x cuadrado y el plano x más y más z igual 4. Graficamos ambas superficies, observamos la curva intersección, sería una parábola, pero esta parábola no está en un plano horizontal. ¿Sí? Veamos que la expresión no corresponde a un plano horizontal y en el dibujo también se ve claramente que no es paralelo al plano XY. Entonces, si considero que X es igual a T y este cuadrado, si X es T y este cuadrado, al reemplazar ambas expresiones en la otra ecuación, obtenemos que Z es 4 menos t cuadrado. Y si queríamos en el primer octante, pensamos que cada una de las expresiones debe ser mayor o igual que 0. Buscamos los valores de t y concluimos que t tiene que estar en el intervalo 0, 1 más raíz de 5 sobre 2. Y aquí tenemos el tramo de la curva que corresponde. En este otro ejemplo, nos encontramos con dos cilindros. X cuadrado más y cuadrado igual 4 y x cuadrado más z cuadrado igual 4. Uno de los cilindros, el primero, da libertad en el eje Z, es este cilindro que está en rojo, y el otro cilindro, el acostado, por decirlo así, es el que tiene libertad en el eje Y, vean que aquí no está Y,
recorre al eje Y. La intención es buscar la curva de intersección en el primer octante. Aquí tenemos la curva de intersección, lo que está de trazo continuo en negro es en el primer octante y el trazo punteado es lo que está en otros octantes. Podemos pensar la parametrización teniendo en cuenta que son cilindros circulares, ¿sí? Si pensamos que, según la primera expresión, x cuadrado más y cuadrado igual 4, corresponde a una sección circular, pensamos que x puede ser 2 coseno t, que y puede ser 2 seno t. ¿Y z? Y para z voy a necesitar usar la otra ecuación. Pero x ya la tengo. X es 2 coseno t. Entonces z tiene que ser 2 seno t. A ver, por las dudas, voy a considerar la primera. Un segundito que lo voy a copiar acá. En la primera dice, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Si yo digo que x es igual a 2 coseno t, y estoy pensando en que esto es una sección circular, y tiene que ser 2 seno t. ¿De acuerdo? 4 es r cuadrado, o sea que r es 2. Ahí consideramos la primera ecuación, el primer cilindro. Ahora tengo que pensar en el otro cilindro, x cuadrado más z cuadrado igual 4. Por suerte tienen el mismo radio, ¿no? Las secciones circulares tienen todas radio 2. X ya está, o sea que x sigue siendo 2 coseno t. Me faltaba z. Entonces, para completar esta sección circular, si yo digo que x es 2 coseno t, z tiene que ser, no me va a quedar otra, 2 seno t. Z se obtuvo de la segunda ecuación y se obtuvo de la primera. Pensando, obviamente, que las secciones circulares son, que las secciones son circulares, ¿sí? Lo dije, me comí una palabra antes. Las secciones son circulares. Bien, como la curva inicialmente la voy a pensar completa, toda esa circunferencia, que está ahí media en un plano que no está dibujado, esto corresponderá a una parametrización si tenemos en cuenta t entre 0 y 2pi. Pero me pedían en el primer octante. Entonces solamente voy a necesitar este tramo. La parametrización anterior coincide con toda la curva, lo que está en trazo continuo y lo que está en puntitos. Lo que está en puntitos no me lo están pidiendo. Entonces, ¿cómo hago esto? Restrinjo. Voy a considerar t entre 0 y pi sobre 2. Aquí hay algunos puntos y este es el tramo. Solo esto es lo que nos están pidiendo. Algo muy importante es que, dada una curva, uno puede parametrizar de diferentes formas. No, lo importante es que si la curva estaba, por ejemplo, recorrida desde un punto A hasta un punto B,
al cambiar las parametrizaciones se respete esa orientación. Pero uno puede parametrizar de muchas formas la misma curva.